Bien, amigos, tenemos al ingeniero José Israel Cuello con nosotros. La temática del ingeniero Cuello es necesario aclarar algo. Durante años, no durante meses, sino durante años, José Israel Cuello ha hablado de que la única solución al problema dominico-haitiano no está del lado dominicano, está del lado haitiano. Y que hay que desarrollar Haití para que la gente se quede en su país. Mientras tanto, ese tema hay que volverlo a hablar porque tenemos los dos cancilleres hablando y aparentemente tienen una agenda que no nos han dado a conocer. El otro tema que José Israel tienen años hablando y es que el puerto más importante del Caribe y de República Dominicana con dimensiones que todavía no se han evaluado es el puerto de Manzanillo. Son dos temas que el ingeniero Cuello tiene años hablando. Y el tercero es uno que tiene aproximadamente 2 años hablándolo. Y no es de su propia inspiración, sino lo ha tomado, y algunos difieren de José Israel diciendo que el 22% que él ha repetido que Odebrecht reservó y que eso es lo que hay que investigar, alegan que ese es un 22 del 95. Él sostiene que no. Sin embargo, esos tres temas vamos a tratar el primero solamente, porque ya los otros se han machacado durante meses y años, es el tema de la visita del señor canciller de la República de Haití. José, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, Julito. Bueno, mira, la visita del canciller haitiano al país en este momento es en reciprocidad a la visita que hizo el canciller dominicano a Haití en el inicio de su trabajo, de su ministerio. Le dio la importancia que tiene la relación dominico-haitiana, y la única visita que el canciller actual ha hecho fuera del país es por lo menos de carácter oficial, la hizo a Haití, donde se entrevistó con autoridades haitianas importantes y con los funcionarios dominicanos que operan en la embajada dominicana y en algunos consulados. Bueno, el embajador haitiano, el ministro haitiano reciproca la visita y está aquí. Eso permite que se traten los problemas, sobre todo los fronterizos, porque son los que son comunes más importantes. Pero partiendo de una idea que tú destacaste ya, que es que el desarrollo de Haití depende de aquel lado. He dicho muchas veces que Haití es un muchachito que no coge suero. Y es muy difícil tratar a un niño que no coge suero o un enfermo cualquiera. Pero de todas maneras existe como comunidad, sin un orden constitucional estable, sin un orden político estable, sin un orden institucional mínimo estable, comenzando por el registro civil. No tienen la profundidad que tiene el registro civil dominicano, donde cada ciudadano dominicano tiene un acta de nacimiento, puede emitírsele un acta de nacimiento, y muy pocos no procuran ese documento, o sus padres, en el momento que nace. A lo sumo se retrasan al momento que van a una escuela. En el caso de Haití no hay nada de eso. De manera que, sí, pero para el dominicano lo principal es los efectos que crea la inmigración permanente haitiana hacia la República Dominicana en
el orden de las relaciones de los dos países y a la vez en la imposición por una inmigración no calculada, no conjugada racionalmente, que se crea en los servicios dominicanos. En estos días, coincidencialmente, se está tratando el tema de las parturientas. Las parturientas de Haití cruzan la frontera, sobre todo en el norte hasta Santiago, pero por el sur hasta Santo Domingo. Entonces, la idea que se me ocurre es que la República Dominicana puede reducir ese problema al mínimo en cuanto es problema, darle un auxilio a Haití y que el dinero que esa gente gasta, que gasta mucho dinero, lo gaste en la frontera, no tenga que llegar hasta aquí. Hay que decir que la cola de un motor le cuesta más a una parturienta haitiana que lo que ella está dispuesta a pagar, si puede pagar, en una clínica. Pero la que no puede pagar absolutamente en una clínica, tiene que pagar la cola de un motor, o la cama de una camioneta, o un carro con 7 personas adentro como pasajeros, o instalarse en la cama de un camión. Es así que se traslada la gente. Entonces, si se crean clínicas ginecológicas exclusivamente de servicios ginecológicos cerca de la frontera para dominicanos y haitianos, se resuelve el problema del traslado, de la imposición en los hospitales organizados de un servicio de ginecología y partos que en definitiva es un hecho natural, porque los gatos no van a parir a la clínica, ni los perros, ni los burros, ni los caballos, o los mulos, las mulas. Las mulas no paren. ¿Cómo se llama la caballa hembra? No sé. La que pare, porque hay una hembra que pare. La caballa hembra. Ese es otro tema. De manera que ese problema debe darse una solución que reduzca el drama del traslado de una mujer pariendo y a la vez la inundación de las clínicas dominicanas que están para otra cosa, no para ginecología y partos. Aquí en la capital hay un gran hospital de ginecología y parto tradicional, pero van a todas las clínicas, van a todas partes, porque ya no tienen por qué respetar un orden que desconocen. Simplemente están enfermos si sienten nivel parto. El parto no es una enfermedad, pero se trata en sitios donde se reciben enfermos. El desarrollo fronterizo hay que coordinarlo, pero se ha propiciado desde este lado, como una iniciativa desde este lado con éxito en el norte, con la instalación textil que opera Capellán cerca del Cabo Haitiano. José. Eso es un hecho muy importante que no ha tenido réplica, a pesar de que más de un empresario dominicano ha manifestado su admiración por ese gesto, por esa localización de una oportunidad, tanto de hacer negocios como de emplear gente y dar trabajo. José, ¿me estás escuchando? Sí. Mira, tengo una diferencia. Cuando visité por primera vez la zona franca de Dajabón, entendí que esa era la solución del problema dominico-haitiano, extendiéndolo a la salud. Yo digo, si hacen 4 zonas de ese tipo en la frontera, el trabajo se consigue en la frontera y se evita que vengan a buscar trabajo ilegal. Lo mismo pensábamos con la salud. Digo, si en Jimaní, en Elías Piña, en Dajabón, construían en el lado haitiano, por ejemplo en Veladero o en Juana Méndez, una clínica
materno-infantil o de obstetricia para dar a luz, ahí se evitaba y que los organismos internacionales construyeran la clínica y el gobierno dominicano aportara los médicos, porque es como la zona franca. Entonces, choqué de frente porque descubrí luego que la gente no le interesa dar a luz. Es como las dominicanas que quieren ir a dar a luz a Nueva York para que su hijo sea dominicano. Ellos lo que quieren es un certificado médico de un hospital dominicano. Y ahí choqué de frente con lo que tú estabas diciendo y con lo que yo creí. ¿Qué tú opinas? Bueno, si se hacen las clínicas, si se dan los servicios en la frontera, se pueden hacer las modificaciones correspondientes sobre la nacionalidad al respecto de que eso es territorio apache, territorio de nadie. Es posible hacerlo así, pero no es posible ser indiferente frente a un problema. Cuando hay un problema que crea conflictos, hay que buscarle soluciones a los problemas. Si eso conlleva una modificación de la ley de nacionalidad o hasta del aspecto constitucional, si es necesario, que se tenga en cuenta, pero que se estudie el problema. Yo no propongo soluciones para que se impongan, sino para que se debatan. Es necesario debatir el problema sobre la base de que ese servicio hay que darlo, porque no se puede negar ese servicio, pero hay que darlo con las condiciones mejores y racionalizar los problemas. La masa haitiana que cruza el país viene a trabajar en su gran medida. Hay muy pocos vagos haitianos, todos salen a trabajar todos los días. Bien, pero deprimen el salario de los dominicanos. Bien, José. El nivel de salario de la construcción dominicana fuera mucho más alto si no hubiera haitianos. Bien. Las migraciones humildes son un lastre para el salario interno. Bien. Entonces son temas que hay que tener en cuenta, sin nacionalismos trasnochados ni violencia inhumana. Bien. Simplemente hay que buscarle soluciones, acoger a los haitianos que son necesarios, pero lo que se pueda resolver en las fronteras, hay que resolverlo en las fronteras. Bien. Hay un tema que es controversial. Perdón, José Israel, hay un tema que no quiero que lo dejes de tocar, y es una lucha que se ha tenido aquí para variar los hábitos alimenticios. Eso nunca se pudo. Tú sostienes que si se convencen a los productores de arroz de que cambien el arroz por otros cultivos, se va a obtener otra alimentación, pero también se va a ahorrar mucha agua por la cantidad de agua que usa el arroz. Háblanos un poquito de eso. El arroz consume como cultivo la mayor cantidad de agua que cultivo alguno consume en el país. Y el arroz consume como tierra la mayor cantidad de tierra que cultivo alguno consume en el país. Al mismo tiempo, el arroz es un producto subsidiado por el Estado Dominicano por el desfase que existe entre la propiedad eficiente privada del arroz y la propiedad llamada de reforma agraria del arroz. El doctor Balaguer, cuando promulgó las leyes agrarias en los años 70, hizo una ley específica para las tierras arroceras, en que en la práctica fue una forma de que el banco agrícola se capitalizara cobrando deudas prácticamente incobrables que habían acumulado los arroceros en sus cuentas. De manera que el doctor Balaguer le quitó por ley el 25% de las tierras cultivadas de arroz a los arroceros, pero les pagó con las deudas que ellos tenían en el Banco Agrícola que no saldaban nunca, en gran medida. Bien, esas tierras arroceras están subutilizadas.
porque no es lo mismo una persona asentada en un espacio con una asistencia externa que un eficiente productor probablemente de 2 y 3 generaciones. Incluso el trabajador arrocero que recibió tierras no tiene la capacidad empresarial que tiene el trabajador, el empresario agrícola del arroz. No la tiene. Porque una cosa es trabajar en la tierra y otra cosa es organizar la producción en la tierra o en cualquier sitio. Y lo digo con la autoridad que me da el haber apoyado abiertamente las leyes agrarias, porque uno tiene que ser coherente. Si usted ha luchado por la reforma agraria, por la modificación de un régimen inicuo de la propiedad territorial, usted no puede desdecirse cuando hay una opción para que eso se desarrolle. Pero eso se ha quedado así. Eso no se ha evaluado en su significado, más que superficialmente, por apreciaciones, no se ha cuantificado en sus detalles y se ha dejado sin tomar decisiones consiguientes. Ha pasado suficiente tiempo para que veamos que hay dos extremos en la producción agrícola, en la producción arrocera. El sector reformado, que es ineficiente y que tiene altos costos de producción, y el sector eficiente de la propiedad privada, que apoyándose en los subsidios que hay que darle a la otra parte, subsidios ocultos sobre todo por fijación de precios máxime, tienen ganancias desmedidas. Eso es la realidad. Y se benefician, comenzando porque el agua no la pagan. Está bien que no le cobren el agua a un ineficiente productor arrocero, pero sí debe cobrársele el agua al que tiene una economía bien montada, porque hay que regalársela. Y en la misma medida tenemos el problema de la discusión del DERECAFTA y cómo se trataron esos temas con la ligereza que se manejó una adhesión en que se dejó para después el conflicto. Y ahora estamos en el conflicto, porque próximamente va a entrar ya el aspecto de la desgravación del arroz entre los 5 países signatarios, 6 países signatarios del DERECAFTA, donde Estados Unidos es un productor eficiente de cualquier producto agrícola y es un Estado que tiene una madurez institucional que protege a sus productores automáticamente, que impide que lleguen producciones subsidiadas, pero facilita que salgan de allá las producciones que ellos subsidian, porque ellos no permiten que precios baratos desde fuera, ocasionales, afecten su comercio interno. Entonces aquí se ha sido sencillamente indolente al respecto de la inminencia de la degradación. Han pasado ya 16 años desde el DERECAFTA y desde entonces las autoridades que negociaron sabían que el arroz no resistiría el desmonte arancelario programado para el 2024, parte del cual ya se ha producido, o sea, está pagando menos, pero el desmonte total es en el 24, que está ahí mismo. Esperar que la nueva embajadora en Washington toque ese tema por allá, primero que no es solo con Washington que hay que discutirlo también con los países centroamericanos y buscar su apoyo, pero sabemos cuáles son sus posiciones en favor de los Estados Unidos en una discusión de esta naturaleza. Ella es muy comprensiva con los intereses norteamericanos. Bien, José, tú querías decir algo, ahorita te interrumpí. ¿Qué cosa tú no querías que se quede? Bueno, yo pienso que en el caso del arroz, que consume el 49% del total del agua dedicada a la irrigación, es necesario sustituir paso a paso y dolor a dolor los cultivos
ineficientes, por cultivos eficientes. El productor de reforma agraria que no ha sido eficiente en la competencia con el productor tradicional, tal vez sería eficiente en la introducción de nuevos productos, en que los costos no tengan una comparación inmediata con el vecino. Y hay una propuesta que se ha hecho muchas veces, que es la sustitución del arroz como consumo nacional de más en más por cultivos como el quinoa, que no requiere irrigación y que, a diferencia del arroz, sí aportan proteínas al consumo humano. En el mundo entero, esa variante sobre la producción arrocera se está introduciendo. Se da en todas las latitudes, contiene los 8 aminoácidos esenciales. FAO, que está un poco desacreditada en este momento, bueno, siempre, lo promete como una solución al hambre del mundo. No creo que sea tanto como una solución, pero puede ser una solución parcial al hábito de vida de un productor ineficiente y a una variación en el consumo de una sociedad que en general está desnutrida. Bien. El quinoa se vende al doble del precio que el arroz en los mercados mundiales, y en el Derek Casta ni lo mientan, tal vez como los genéricos. Es también hora de mejorar la alimentación del dominicano, y eso ayudaría de más en más a introducirlo en el hábito de vida del dominicano. El arroz no llegó hace 100 años al país, hay que decirlo. O si hace 100 años hay una diferencia muy poca. Bien. Se introdujo al final del siglo XIX, el principio del XX, y se convirtió en un alimento que desplazó la vianda del consumo de calorías de los dominicanos. ¿Por qué no se puede modificar el hábito de consumo de un producto que no tiene esas raíces tan profundas en el hábito de vida de los nacionales del país? Bien. De manera que un futuro provisorio para los cosechadores de reforma agraria, los cosecheros, es un producto de esa naturaleza que permite sustituir mucha tierra arrocera por tierra más productiva. Bien. Hay otra alternativa, la piña. La piña exportable no tiene límites, pero no se puede seguir subsidiando producción ineficiente. No se puede seguir mendigando modificaciones a tratados suscritos simplemente porque no se previó que en determinada época era necesario tomar decisiones. José, hay algo que quisiera que tratemos juntos, es el último tema. Mira, los últimos 4 presidentes, los últimos 5 presidentes, el presidente Balaguer, la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. El doctor Jorge Blanco cayó entero preso con su gobierno completo porque mandaban a tomar cafecito con los ministros de las Fuerzas Armadas y tuvieron que asumir hasta la dirección de presupuesto para poder controlar esas cosas. En el caso del presidente Leonel Fernández, lo hizo en una forma magistral. Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, Oizoe, el Gato Félix, ¿cómo se llama? Los 5 grandes ingenieros cuando fue este señor, de Andino, el metro, es decir, distribuyó bien el asunto. Ahora resulta que un hermano de Danilo se ocupaba de conseguir los fondos para los departamentos que él quería venderle. En pocas palabras, José, es que no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores y vamos a seguir. Ahora mismo este gobierno tuvo que suspender
34 funcionarios porque estaban buscando la vuelta a ver a cómo iban a declarar sus bienes para poder esconder el dinero que ellos pudieron haber logrado en el cargo. ¿Cuál es tu posición sobre ese problema de corrupción y administración pública? Fíjate, ya se ha hecho un ritual del problema del cambio de gobierno y el lanzamiento de la campaña, que no pasa de publicidad, porque no ha habido sentencia alguna al respecto, a pesar de que ha habido mucha gente humillada y sometida a vejaciones. Así, el día 101 de su mandato, Luis Abinader cumplió su palabra e hizo 10 presos en la madrugada. La totalidad de esos presos no tiene méritos suficientes para la principalía que se le ha otorgado. De OISOE hay que decir que el primero es más importante que el segundo. El primero que tuvo OISOE, que salió después que el arquitecto se dio el balazo a la puerta de su despacho, ha sido sepultado en un manto de impunidad, porque el que sale temprano de los gobiernos no deja recuerdos inmediatos. Entonces hacen preso a Pagán, que trató de remendar muchísimas cosas y probablemente no pudo remendarlas todas. Sin embargo, el que sembró la semilla de la corrupción ahí en OISOE no fue tocado. Ese Pimentel. De Fomper no es a uno que hay que tocar, es a todos. Y no hay un consejo en Fomper. No hay ¿qué consejo hay en Fomper? Ahí ni consejo cogen. Tú vas a dar consejo y no te hacen caso. Todos los que pasaron por Fomper hay que investigarlos, porque que la ley establece que todos los ingresos del Estado van a la cuenta única del Estado. Y Fomper se hizo el loco como institución y manejó los dividendos que el Estado dominicano logra por las empresas privatizadas que son eficientes y donde el Estado mantiene una presencia accionaria. Y ese dinero se manejó no solamente para el robo, para disipación, para hacer obras sociales, para hacer manejos de carácter político. Entonces, ¿quiénes eran los beneficiarios de ese dinero? Necesariamente no eran esos maestros de Santiago que fueron los que cosecharon los empleos ahí, ¿no? No, ellos eran sujetos puestos por funcionarios que usaban ese dinero. Incluso no necesariamente para meterse en los bolsillos, ¿eh? En violación de la ley que establece que eso no se puede manejar así. Esa es la primera acusación que hay que hacerle a todo el que trabajó en Fomper y manejó cientos de millones de pesos y de dólares en necedades, en tonterías, que no era responsabilidad suya establecerlo. Ese dinero que producen esas empresas tiene un destino para el crecimiento económico del país, no para hacer política en los barrios ni asistencia social. Y por último, Danilo Medina en persona, que se endilga un crecimiento continuo de la economía dominicana, que hay que recordar que empezó tras el ajuste modernizador, y lo moderno sigue en vigencia, del doctor Balaguer en los 90. Y como continuación de las medidas que en el mismo sentido se hicieron bajo el gobierno de Jorge Blanco. El ajuste de Jorge Blanco por un lado y el ajuste de Balaguer posteriormente por el otro, es lo que ha dado lugar a una curva de crecimiento continua donde Danilo Medina es un detalle de 8 años. Y es natural que si tú tienes una economía grande ya relativamente, más grande que hace 20 años, tu crecimiento sea más grande, el crecimiento que hiciste tú. Pero eso es la dinámica propia de la economía y de la virtuosa condición que vive en la nación dominicana de tener recursos múltiples. O sea, no estamos en el momento de la economía de los postres, azúcar, café, tabaco y
no sé, no recuerdo cuál era, era azúcar, café, tabaco y cacao. Esos eran los productos de exportación dominicana. Hoy aquí hay una colonia extranjera que vive en el extranjero, que manda dinero y que crece el dinero cuando hay crisis. Aquí hay un sector turístico que maneja 6, 7 millones de turistas al año, aunque este año se haya caído de manera importante por la pandemia. Aquí hay zonas francas que exportan mucho dinero fuera del país y algunas de punta, sobre todo la parte que trabaja los productos de servicios médicos. De manera que es una economía diversificada. Hay una minería que produce dinero, no aquella de Falconbridge que no producía dinero. Y que indica, y que es uno de los principales indicadores económicos aquí, aunque se estén tirando a muertos. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, espérate. ¿Sí? De manera que ignorar lo que dicen las curvas de crecimiento y decir que no, de ninguna manera. Los hermanos no podían tener el poder que se les endilga sin la anuencia y la indulgencia del más grande de los hermanos. Entonces, ¿por qué hay que derivar? ¿Por qué hay que tenerle miedo a enfrentar los problemas? No moleste a los presidentes retirados. No lo moleste. Si usted tiene algo contra un presidente retirado, sencillamente el modelo que tuvo Balaguer con Jorge Blanco es el que se impone. Si usted le tiene miedo a eso, no le toque a los hermanos, porque eso le va a enchinchar una situación inmanejable. A un presidente no se toca con pelliquito. O se toca o no se toca. Creo yo. Bien. Creo yo. Es así, así ha sido la historia. Bueno, así es, ingeniero. Bueno, y vamos a ver entonces cómo evoluciona la situación al respecto. Entonces, ya vamos a agradecer su participación, ya invitar a todo el mundo a que el viernes esté también desde temprano para seguir escuchando sus opiniones, y nos llegó el momento de una pausa, volvemos en unos instantes.